Bueno, aquí tenemos una sonda Furuno FCV620 y el problema que tiene es que no enciende. Cuando le damos a encender, ahora no está conectada a la corriente, pero cuando le damos a encender hace dos pitidos tenues y no enciende la unidad. Entonces pues vamos a abrirla y a ver si vemos lo que le pasa. Para ello lo primero hay que quitar estos cuatro tornillos, ¿vale? Sale esta primera carcasa y luego quedará una segunda carcasa, ¿vale? Que es la que cierra realmente la unidad. Está simplemente de soporte. Ahora hay que quitar todos estos tornillos que lleva alrededor y luego aquí en los conectores las tuerquecitas estas de plástico. Ahí se puede apreciar que hay líquido que ha soltado el condensador a través de las patillas, y esta es la parte inferior del condensador. No sé si se llega a apreciar, pero se ve como ahí se ve asomar el líquido. Entonces vamos a reemplazar este condensador y a ver si el problema viene de ahí. Es importante fijarse bien en la posición en la que estaba el condensador, ¿vale? Que ahí viene indicado el negativo, pero bueno, no está de más fijarse. Ahí se ve el líquido que ha salido por el condensador. Ahí se pueden ver los restos que ha dejado, el líquido que se ha fugado del condensador. Entonces pues ahora vamos a hacer una limpieza con alcohol isopropílico de la zona antes de proceder a quitar el estaño que hay del antiguo condensador y ya soldaremos el nuevo.
Vale. Bueno, ahí ya tenemos la zona limpia. Al parecer el electrolito ha puesto un poco fea la pista de cobre, pero bueno, parece que tiene buena conductividad con las pistas con las que hace contacto. Y nada, vamos a quitar el estaño y a poner el condensador nuevo. Vale, ya tenemos los pads limpios y ahora vamos a colocar el nuevo condensador. Vale, acordaros de que hay que respetar la polaridad, ya que es un condensador electrolítico. ¿Vale? Ahí tenemos el lado negativo coincidiendo con el lado negativo del condensador. Bien. Y ahora pues vamos a soldar. Bueno, ahí está montado el condensador nuevo, ¿vale? Con su correspondiente soldadura, ¿vale? Ahí al lado de R96 a la izquierda. Y nada, ahora vamos a montar la unidad y vamos a probar. Ahí tengo cogida la alimentación porque no he desmontado el cable de alimentación del barco. Son los pines 7 y 8 para el positivo y el negativo respectivamente. Y bueno, ahí tenemos otro condensador T83 que también tiene el mismo problema. También ha jugado líquido por abajo porque sustituyendo solamente el otro, que es ese de ahí, pues no ha mejorado la cosa. Sigue haciendo el mismo síntoma. ¿Vale? Al arrancar la unidad hace como dos pitidos tenues y no llega a arrancar. Entonces pues vamos a sustituirlo a ver qué pasa. Bueno, aquí he encontrado un problema de continuidad entre uno de los pads del condensador del C32, que es el que peor estaba, y no tengo continuidad en la pista. Esto va aquí a un transistor que hay aquí y no tenemos continuidad. Así es que aquí hemos encontrado uno de los problemas, aparte de la fuga de los condensadores.
Bueno, ahí está ya el condensador montado. He reparado la conexión entre el pad y la pista con estaño. He rascado el barniz que lleva y lo he soldado, ¿vale? No sale en el vídeo porque me era muy difícil grabar y hacerlo al mismo tiempo. Entonces nada, vamos a montarlo todo y a probar ahora si arranca la sonda. Bueno, pues ya lo tengo todo montado y ahora viene pues el momento crítico. Vamos a ver si dándole al botón de encendido se enciende la sonda. ¡Voilà! Se enciende. Pues nada. Problema encontrado y problema solucionado.